quiero hablar de uno de esos temas. Usted sabe que hoy en día se habla mucho de la reconciliación racial. Pero yo quiero hablar de ese tema un poquito de una manera más amplia. Quiero hablar de la reconciliación. Y voy a incluir el tema, porque yo creo que lo que está pasando hoy en día es que muchas veces exploramos estos temas, como voy a decir más adelante, de una perspectiva secular, humanista, y no de la perspectiva bíblica. Y lo que yo he querido a través de muchos de estos temas, el tema de Israel, el tema de el pueblo musulmán, la inmigración, como lo discutí el domingo pasado, la justicia social, el fluidez del género, lo que se llama homosexualidad o fluidez del género hoy en día, como todos esos son temas controversiales que están dividiendo nuestra nación. Estamos en una nación dividida ahora mismo por todos estos temas. Y la iglesia de Jesucristo, el púlpito, tiene que ser el lugar desde donde emane claridad, consejo, dirección para el pueblo en general. Amén. La iglesia es la voz, es la nodriza de las naciones. Wow, qué lindo sonó eso. Y es el lugar donde se debe declarar la verdad de Dios. Y a veces esa verdad de Dios nos va a confrontar, nos va a hacer sentir incómodos, pero es necesario. Yo creo que este tema y la manera en que Dios me permitió tratarlo no debe causar ninguna incomodidad en nosotros, sino todo lo contrario. Y quiero comenzar diciendo eso de nuevo, que el tema que quiero tratar es la reconciliación en los términos más amplios. Reconciliación racial, reconciliación entre las clases, clase trabajadora, clase intelectual, reconciliación de género. Hoy en día hay una pugna entre los hombres y las mujeres con el Me Too Movement y la denuncia del acoso sexual y todas estas cosas. Miren lo que ha pasado con la persona que acaba de ser electa o nominada y ya finalizada para ser el nuevo juez de la Corte Suprema, el número 9. Todo el furor que ha causado esto debido a la acusación de acoso sexual específicamente cometido hace 36 años cuando este hombre tenía 17 años, pero esto ha electrificado a esta nación y ahora mismo hay una pugna tremenda en términos de la pugna entre el hombre, la mujer, los géneros y todo esto. Hay pugnas religiosas también, aún hoy en día entre evangélicos más liberales y evangélicos más conservadores. Todas estas cosas. Hay pelea, hay lucha, hay conflicto, hay odio muchas veces, ciertamente hay rencillas muy fuertes. Y la iglesia tiene que ofrecer una voz de cómo alcanzar la reconciliación en estas áreas de la vida. Y quiero comenzar leyéndoles una ilustración, una historia que nace de la vida de una mujer muy famosa, una anciana que murió a los más de 80 años. ¿Cuántos conocen a Corrie ten Boom y su trabajo, verdad? Una mujer muy especial que sufrió muchísimo en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial por haber escondido judíos en su casa. Y fue llevada junto con su hermana a uno de los campos de concentración más terribles de Alemania. Y allí sufrió cosas indecibles. Y después que terminó la guerra, Alemania estaba totalmente destruida por los aliados y ella comenzó a tener un ministerio muy poderoso en el área del perdón y la reconciliación y a darle ánimo a esos holandeses y alemanes que habían visto sus vidas totalmente destruidas. Y ella comienza su historia de esta manera. De paso voy a leer mucho porque he decidido que esta cosa a veces es mejor escribirla y así uno no se pierde en la maleza y puede ser más efectivo. Así que voy a leer mucho de lo que voy a comentar, como lo he hecho últimamente. Esto es algo temporal solamente. Ella dice que lo siguiente: fue en una iglesia en Múnich, en Austria, que lo vi. Un hombre calvo y grueso con un abrigo gris, un sombrero de fieltro marrón agarrado entre sus manos. La gente salía de la habitación del sótano, donde acababa yo de hablar, moviéndose a lo largo de las filas de sillas de madera hacia la puerta en la parte trasera del salón. Era 1947 y yo había venido de Holanda a una Alemania derrotada con el mensaje de que Dios perdona. Era la verdad que más necesitaban escuchar en esa tierra amarga y bombardeada, y les di
una de mis imágenes mentales favoritas. Tal vez porque el mar nunca está lejos de la mente de una holandesa como yo. Me gustaba pensar que ahí es donde se arrojaron los pecados que han sido perdonados por Dios. La Biblia dice, cuando confesamos nuestros pecados, Dios los arroja al océano más profundo, haciéndolo desaparecer para siempre. Las caras solemnes de la gente me devolvieron la mirada sin atreverse verdaderamente a creer. Nunca había preguntas después de una charla en Alemania en el año 1947. La gente se levantó en silencio recogió sus paquetes y en silencio salió del salón. Y ahí fue cuando lo vi, abriéndose camino en dirección contraria a los demás hacia mí. Por un momento vi el abrigo y el sombrero marrón del hombre, pero en el siguiente momento lo que vi fue un uniforme azul y una gorra con visera, con su calavera y huesos cruzados. La imagen de un soldado alemán, nazi. La imagen me vino rápidamente. La enorme sala con sus ásperas luces del techo, el montón patético de vestidos y zapatos en el centro del piso, la vergüenza de tener que caminar desnuda delante de este hombre. Podía ver la frágil forma de mi hermana delante de mí, sus costillas afiladas debajo de la piel de pergamino. Oh, Betsy, qué delgada estabas. Betsy y yo habíamos sido arrestadas por ocultar judíos en nuestra casa durante la ocupación nazi de Holanda. Y este hombre que ahora se acercaba a mí había sido un guardia en el campo de concentración de Ravensbrück, donde nos enviaron. Y ahora estaba frente a mí, con la mano extendida. Un buen mensaje, Fräulein. Qué bueno es saber que, como usted dice, todos nuestros pecados están en el fondo del mar. Y yo, que había hablado con tanta facilidad del perdón, metí la mano en mi cartera en el lugar de tomar esa mano. Él no me recordaba, por supuesto. ¿Cómo podría recordar a una prisionera entre esas miles de mujeres cautivas? Pero me acordé de él y la fusta de cuero que se balanceaba en su cinturón. Era la primera vez desde mi liberación que había estado cara a cara con uno de mis captores y mi sangre parecía congelarse dentro de mí. Usted mencionó a Ravensbrück en su charla, decía, yo era un guardia allí. No, él no me recordaba definitivamente. Pero desde entonces, continuó, me he convertido a cristiano. Sé que Dios me ha perdonado por las cosas crueles que hice allá, pero también me gustaría escucharlo de sus labios. Fräulein extendió la mano, me perdona, y me quedé allí. Yo, cuyos pecados Dios tenía que perdonar todos los días y no podía perdonar a este hombre. Betsy había muerto en ese lugar. ¿Podría este hombre borrar su lenta y terrible muerte simplemente por pedir perdón? No pudo haber sido muchos segundos que él estuvo allí con la mano extendida, pero para mí parecían horas mientras luchaba con una de las cosas más difíciles que jamás había tenido que hacer. Porque tenía que hacerlo, lo sabía. El mensaje que Dios perdona tiene una condición previa, que perdonemos a quienes nos han lastimado. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice Jesús, tampoco vuestro Padre en el cielo perdonará vuestras ofensas. Y yo lo sabía no solo como un mandamiento de Dios, sino como una experiencia diaria. Desde el final de la guerra había tenido un hogar en Holanda precisamente para las víctimas de la brutalidad nazi. Los que pudieron perdonar a sus antiguos enemigos también pudieron regresar al mundo exterior y reconstruir sus vidas sin importar las cicatrices físicas y emocionales. Aquellos que retuvieron su amargura permanecieron inválidos emocional y físicamente. Era tan simple y tan terrible como eso. Y aún así,
me quedé allí con la frialdad apretando mi corazón. Pero el perdón no es una emoción, eso también yo lo sabía. El perdón es un acto de la voluntad. Y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Jesús, ayúdame. Oré en silencio. Puedo levantar mi mano, puedo hacer por lo menos eso. Tú suministrarás el sentimiento. Y así, con gran esfuerzo, mecánicamente, metí mi mano en la que estaba extendida hacia mí. Y cuando lo hice, sucedió algo increíble. La corriente comenzó en mi hombro, corrió por mi brazo, saltó a nuestras manos unidas, y entonces este calor sanador pareció inundar todo mi ser, trayendo lágrimas a mis ojos. Te perdono, hermano, lloré con todo mi corazón. Por un largo momento nos tomamos de las manos, el ex guardia y la ex prisionera. Nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como lo hice entonces. Y habiendo aprendido a perdonar en las situaciones más difíciles, nunca más tuve dificultad en perdonar. Dice, y ella se ríe, me imagino, dice, ojalá fuera así de fácil. Me encantaría poder decir que los pensamientos misericordiosos y caritativos simplemente brotaron de mí de forma natural desde ese momento, pero no lo hicieron. Si hay una cosa que he aprendido a los 80 años de edad, es que no puedo almacenar los buenos sentimientos y el buen comportamiento, sino que solo puedo obtenerlos de parte de Dios cada día. Y tal vez me alegra que sea así. Por cada vez que voy a Él, Él me enseña algo más. Recuerdo el momento hace unos 15 años cuando algunos amigos cristianos a quienes yo amaba y en quienes confiaba hicieron algo que me dolió profundamente. Usted habría pensado que habiendo perdonado al guardia nazi esto habría sido un juego de niños, pero no lo fue. Durante semanas ardía y explotaba en mi interior. Pero al fin le pedí a Dios que hiciera su milagro en mí y de nuevo sucedió. Primero la decisión a sangre fría y luego el torrente de alegría y paz. Lo voy a dejar allí porque es una historia que continúa, pero les animo, si ustedes quieren buscar en el internet Corrie ten Boom y el perdón, pueden encontrar probablemente la historia. Y ahí tiene un libro maravilloso que es el The Hiding Place. No recuerdo cómo se dice en español. ¿Cómo? Sí, algo. Pero busque Corrie ten Boom y usted va a encontrar mucho material. Entonces, como ustedes ven, hermano, esta es una hermosa ilustración. Es dramática esta historia del perdón y de la reconciliación. Y también muestra lo difícil que puede ser perdonar a alguien o a un grupo de personas que nos han lastimado terriblemente. En el caso de Corrie ten Boom, requirió un reconocimiento de su propia parte de que ella era incapaz en su propia humanidad de perdonar a este hombre. Ella sabía que tenía que perdonar, así que recurrió en el momento al poder y la gracia de Dios que lograron transmitirse a través de ella y finalmente le permitieron no solo expresar el perdón, sino también sentir amor por su antiguo torturador, su verdugo. A través de su acto de perdón, Corrie ten Boom fue hermosamente capacitada y liberada. Al comenzar este sermón pienso en 3 grupos étnicos en particular que han sufrido dramáticos actos de violencia, abuso y opresión durante cientos de años. Pienso en los indígenas de esta nación, los pueblos indígenas que fueron expulsados de su propia tierra por los nuevos inmigrantes que venían de Europa, de Inglaterra, los peregrinos, los puritanos y otros que vinieron con ellos también. También pienso en los judíos, que durante siglos han sufrido exterminio y persecución, y también pienso en los afroamericanos de esta nación. Ahora, estos no son los únicos grupos, por supuesto, que han sufrido un tipo similar de opresión. Podríamos pensar en los pueblos nativos, los indígenas de América Central y del Sur, esclavizados por los españoles y los portugueses. Pienso en los armenios, que fueron masacrados por los cientos de miles, 1,5 millones se cree, por los turcos.
a principios del siglo XX. Y también pienso en las personas afrocaribeñas de diferentes partes del mundo, Barbados, Jamaica, República Dominicana, Cuba, el mismo Honduras y otras partes de Latinoamérica, esclavizadas por los holandeses, los españoles, los franceses, los portugueses, los ingleses en el siglo XVIII, en el siglo XIX. También pienso en las miles de víctimas de abuso sexual en todo el mundo que han sufrido, y digo esto con sumo respeto y cautela, que han sufrido a manos de sacerdotes enfermos y deformados, tristemente muchas veces protegidos por una iglesia católica que al menos en cierto sentido parece haber perdido su orientación moral y espiritual. Y de nuevo, nadie puede tirar piedras porque sabemos que todos, en una manera u otra, la iglesia, cada uno tiene sus esqueletos en el closet. Todos estos grupos que han sido tan violentados con sus terribles heridas y resentimientos han tenido que luchar con estas cosas de maneras diferentes. Algunos grupos parecerían haber alcanzado algún nivel de sanación y reconciliación con sus opresores anteriores. En otros casos, las heridas emocionales aún están crudas y son una fuente de sangramiento continuo, una fuente de dolor y rabia, como vemos a veces aquí con el pueblo afroamericano. Me conmueve en extremo la historia de Corrie ten Boom y me impacta porque se acerca al tema de la reconciliación desde una perspectiva bíblica y espiritual. Así como Corrie ten Boom solo pudo perdonar al recibir el poder directamente de Dios, las profundas heridas dejadas por la esclavitud, la segregación y el racismo, por ejemplo aquí en Estados Unidos, solo pueden ser sanadas por el poder curativo de Cristo, que se manifiesta en los corazones de personas y de grupos étnicos terriblemente ofendidos y profundamente heridos, como los afroamericanos, por ejemplo, como los indígenas norteamericanos. Antes de continuar, permítame aclarar algo que quiero que quede absolutamente claro, que cualquier forma de abuso de otro ser humano, cualquier falta de respeto por la imagen de Dios en otra criatura, constituye un pecado de la categoría más grave. La discriminación de cualquier tipo debe ser confrontada y combatida en todos los niveles, político, legal, moral y espiritual. Yo no estoy aconsejando una pasividad simplemente así contra la opresión, pero quiero desarrollar un poco más a fondo cómo la Biblia enfoca esto. Y yo creo que se debe alentar a las víctimas de abuso a emplear todos los medios a su alcance para encontrar alivio y justicia frente a la opresión, sea individual o institucional o colectiva, como se quiera llamar. Hay recursos y deben emplearse para defender a los que no tienen voz, los débiles, los oprimidos. Y yo creo que la iglesia, de paso, debe ser la primera en denunciar y rechazar la discriminación y la opresión de cualquier tipo. Y lamentablemente hay que decir, esto no ha sido siempre el caso. A menudo la iglesia de Jesucristo ha sido cómplice moral de algunos de los crímenes más horribles cometidos contra otros seres humanos, como lo vemos con la Inquisición, por ejemplo, en el siglo XV y XVI en España. Lo vemos también en la persecución de los judíos en Europa a través de siglos y siglos, y aún todavía hay antisemitismo en el mundo. La esclavitud en el sur de Estados Unidos, la esclavización de los pueblos indígenas, como ya mencioné, en Centro y Suramérica. En muchos de estos casos la iglesia desgraciadamente proveyó el armazón intelectual, teológico, moral para que se cometieran estos crímenes y estas personas esclavistas y opresivas pudieran sentir todavía el consuelo de la religión. Una iglesia que los aquietaba y les proveía argumentos morales y teológicos para que pensaran que estaban bien. Yo recuerdo haber visto una película que se llama 12 Years a Slave, 12 años en esclavitud.
hace unos años. Una poderosa película sobre los horrores de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. Y por primera vez, como nunca antes, pude comprender la crueldad, la inhumanidad de la esclavitud en este país. Hace unos años yo visité Auschwitz, posiblemente el más horrible de los campos de concentración en Polonia. Y caminando por esos lugares terribles y viendo las evidencias de lo que fueron esos campos de concentración nazi, me maravillé de la naturaleza demoníaca de ese lugar terrible. Una de las cosas que más me impresionó fue caminar por esos lugares donde todavía estaban todas las evidencias de niños que habían sido metidos en las cámaras de gas y de los fusilamientos continuos, las torturas, los experimentos médicos que se hicieron con muchas de estas personas, el exterminio por los miles y miles y miles, alcanzando una magnitud industrial. Y ver a poca distancia, a través de un jardín muy hermoso, la casa del que era el director del campo de concentración, donde él vivía con su esposa y con sus niños, disfrutando de una vida privilegiada, mientras cuando él se iba al trabajo era para dirigir la exterminación de miles y miles de estas pobres personas judías. Y mi mente no podía comprender cómo una persona podía dejar el lugar de la más profunda tortura y exterminio e ir a su casa a tomar chocolate o lo que fuera con su esposa y sus bellos hijos y pensar que no estaba en las manos del demonio más terrible que se pudiera imaginar. Yo creo que solo una nobleza de corazón suprema o una intervención directa de Dios podría permitir a los judíos perdonar verdaderamente a la nación alemana y otras naciones, porque no fue solamente Alemania que conspiró y que permitió estas cosas. Muchas naciones, como Polonia misma, desgraciadamente, conspiraron juntos para hacer una cobertura de silencio, mientras millones de judíos eran exterminados en sus propios territorios. Solamente yo creo que una intervención divina podría borrar verdaderamente la amargura de tantos judíos en nuestro tiempo ante las atrocidades que han sufrido. La inhumanidad del hombre contra el hombre tiene sus orígenes en los inicios mismos de la raza humana. Desde el momento que Caín mató a Abel, su hermano, el odio y la opresión han manchado el curso de la historia humana. En primer lugar y en última instancia, la violencia y la opresión tienen un origen espiritual. Son manifestaciones de fuerzas demoníacas que toman placer en violar y profanar la imagen divina en los seres humanos. Esto tiene un origen demoníaco, espiritual, no es sociológico. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha no es contra corrientes políticas o doctrinas de destrucción que surgen en el mundo artificialmente, no, debajo de eso. Dice, hay principados, hay potestades, hay entidades demoníacas muy exaltadas que alimentan estos movimientos y estas expresiones de opresión, de esclavización, de destrucción de vidas. El origen es el infierno mismo. Y lo hacen por una razón muy específica. Tanto el opresor, el que oprime, como el oprimido, se ensucian y se empobrecen por un acto de violencia o de discriminación. Cuando usted discrimina a alguien, cuando usted abusa de alguien, cuando usted oprime a alguien, no digo que sea aquí en este lugar, pero cuando uno hace un acto así de opresión o de abuso de alguien, uno está violando tanto la imagen de Dios en esa persona como la imagen de Dios en usted mismo también. Que no oprime, que no ofende gratuitamente, que no hace daño, que ama más bien, que preserva vida. Y tanto por eso el que oprime como el oprimido están ensuciándose y están siendo ensuciados por un acto de violencia o discriminación. Satanás y sus demonios sienten un profundo placer al inculcar el odio y el resentimiento en una criatura de Dios violada por el abuso. Al hacer esto, al oprimir a los demás,
estos demonios inician una cadena de violencia y de destrucción que a veces perdura por generaciones. Los opresores muchas veces terminan pagando horriblemente por sus pecados, de manera obvia o sutil, porque todo pecado tiene su consecuencia. Por eso que la Biblia dice que la justicia es de Dios, Él pagará, dice el Señor. Siempre hay una consecuencia. Yo recuerdo años y años atrás, cuando comencé a estudiar aquí en Cambridge, haber visto una joven que acababa de venir, yo era amigo de ella, acababa de venir de visitar en un hospital mental a la hija de Somoza, el dictador nicaragüense. Esta joven estaba en el hospital padeciendo de terribles ataques de culpabilidad por las atrocidades que su padre, el dictador Somoza, había cometido en Nicaragua. Nadie quizás se percataba de eso, eso no salía en las noticias. Pero este dictador cruel y sanguinario, me imagino que tenía que sufrir las consecuencias de ver a su hija atormentada por el sentido de culpabilidad. Siempre hay una consecuencia cuando uno abusa, cuando uno oprime, cuando uno viola a alguien. A veces las consecuencias son obvias y a veces se dan aquí en el mundo, muchas veces será en la eternidad, pero siempre hay una consecuencia. Y siempre hay una consecuencia también para los que son oprimidos y esto genera una cadena de maldición en las naciones. Estados Unidos, por ejemplo, pagó un precio terrible por el pecado de la esclavitud a través de la muerte de 3/4 de sus hombres durante la guerra civil en el siglo XIX. 750,000 hombres. Hoy el equivalente sería 6 o 7 millones de hombres que murieran en una guerra civil en Estados Unidos. Y el mismo Abraham Lincoln pensaba que esto era parte de las consecuencias de la esclavitud. Dios mismo había extraído una consecuencia de una iglesia, de una cultura que supuestamente era cristiana, y lo es. Todavía en Estados Unidos, las grandes ciudades como Chicago, como Miami, Nueva York, sufren de la contaminación, de las heridas que han dejado en los afroamericanos en esta nación. La Alemania nazi experimentó una horrible destrucción de todas sus ciudades prácticamente principales y una terrible pérdida de vidas, así como una vergüenza de la cual todavía no se pueden liberar y que perdurará por siglos probablemente si Cristo no ha venido antes, por sus crímenes atroces cometidos. Lamentablemente, hermanos, los oprimidos, no solamente los opresores pagan una consecuencia, sino que los oprimidos, a su vez, a menudo son infectados con resentimiento, con falta de perdón. De manera que esa actitud de resentimiento no sanada los abre entonces a más sufrimiento y ataques demoníacos a lo largo de las generaciones, ya que continúan siendo atormentados por el dolor que reside en ellos y que los sigue deformando al no poder perdonar. Sus acciones muchas veces convierte a estas personas violentadas y heridas en opresores a su misma vez. Muchas veces las personas que abusan sexualmente a niños fueron abusadas cuando niños. Las personas que abusan físicamente a sus hijos fueron abusados físicamente. Porque la falta de perdón te congela en el tiempo. Y tú sigues como repitiendo las mismas acciones en una cadena de maldición que se repite generacionalmente. En la parábola de Jesús sobre el perdón, en Mateo 18, vemos algo interesante, y es que el siervo ofendido, no voy a discutir la parábola, el siervo ofendido que se niega a perdonar al que lo ha ofendido, finalmente es entregado, dice, a los carceleros y a los torturadores, que lo atormentarán, dice, hasta que él también haya satisfecho la deuda que le fue perdonada. Como no puede perdonar, tiene que sufrir a los torturadores. Y yo llamaría este sermón de paso, libérate de los torturadores. Este es el hecho alarmante y agónico que cada víctima que ha sido oprimida tiene que considerar y tiene que ponerle atención. El perdón del que te ha ofendido no es una opción,
es la única forma de salir del sufrimiento y del ataque demoníaco continuo. Incluso aún si uno tiene el derecho legal de seguir reteniendo el sentido de ofensa. Por eso es que perdonar es un acto de defensa propia. Uno no perdona por el otro, uno perdona por uno mismo. Porque cuando uno retiene el sentido de ofensa y el resentimiento, eso impide que el perdón de Dios, como dice la Biblia, pueda entrar a tu vida, y entonces tú estás indefenso a los ataques del enemigo, que va a aprovechar. A él no le importa que tú fuiste el ofendido, a él le importa la puerta que tú le abres por medio del resentimiento para él continuar haciendo estragos en tu propia vida. Y eso es terrible, porque es como que una carga adicional le es puesta a una persona que ya tiene bastante cargas por el sufrimiento del cual ha padecido, ¿no? Miremos, por ejemplo, un hijo que se niega a perdonar al padre que lo ha descuidado o maltratado emocionalmente cuando era niño. Desafortunadamente, ese joven u hombre se deformará continuamente por su propia herida que no suelta, y a veces terminará oprimiendo a sus propios hijos, como lo hizo su padre con él. Muchas veces nos convertimos en nuestros propios padres cuando no los perdonamos. Ese joven continuará oprimido hasta que decida perdonar por medio de un acto de obediencia y de humildad y de sujeción a la palabra de Dios. Miremos otro, un grupo social, afroamericanos o latinos o lo que sea, indígenas, lleno de resentimiento hacia otro grupo social. Hoy en día, por ejemplo, los de la clase trabajadora contra los intelectuales aquí en Estados Unidos, o los de izquierda aquí contra precisamente esa clase trabajadora que ahora ellos ven como una clase que los está oprimiendo a ellos, cuando ellos en otra ocasión hicieron lo mismo con la clase trabajadora. Vemos estos grupos sociales llenos de resentimiento hacia otro grupo social que percibe como su opresor, su perseguidor. Hasta que ese grupo perdone y decida amar, estos grupos continuarán creando y manteniendo las condiciones para un mayor sufrimiento de parte de todos. Este es el peligro al cual se enfrenta América en este momento de extremada polarización. A menos que esta población norteamericana determine amar y perdonar y eliminar el sentido predominante de agravio y ofensa de ambos lados, las consecuencias para esta nación serán cada vez más graves. Yo creo que eso es lo que el diablo hace, por ejemplo, con esta controversia del juez Kavanaugh. Ahora eso ha creado un furor y un sentido de agravio tan grande en una parte de la población y en la otra parte también. Al diablo le gusta azuzar como dos gallos que tira uno contra el otro a pelear. Y él le encanta ver a la gente pelear, porque él prospera y se siente fuerte cuando hay violencia, cuando hay odio, cuando hay resentimiento. Y entonces eso es lo que el diablo hace continuamente, azuza a la gente unos contra otros, los pone a pelear, los pone a destruirse unos a otros, y después entonces ahí se genera tanto odio, tanto resentimiento, que esa infección se esparce, y ahí entonces viene más infección y vienen todos los animales terribles. Y nosotros no podemos, por lo menos la iglesia, no puede caer en esa trampa. Y tenemos que pedirle a la palabra de Dios que nos sane. Tenemos que someternos a la misericordia, al amor, al perdón, a la gracia, a la tolerancia, a la paciencia. Y no permitir que esos sentimientos se alojen en nuestros corazones. Gracias, hermana. Por lo menos uno está de acuerdo. Yo sé que están de acuerdo. Se apure. Está bien. Como la opresión y la discriminación tienen en última instancia un origen espiritual y demoníaco, la solución también tiene que ser espiritual. Y la razón por la cual digo esto es porque muchas veces hoy en día se habla de reconciliación racial y muchas cosas, pero desgraciadamente las voces que rigen este diálogo y lo controlan
muchas veces no son inspiradas por la palabra de Dios. Ni siquiera quieren reconocer la palabra de Dios. La rechazan como una fuente de consejo y de sabiduría. Y entonces tratan de establecer ellos sus propias soluciones. Lo que la Biblia me dice a mí es que el mal es espiritual y la cura también es espiritual. Por esta razón yo diría que la Biblia es la única voz que puede hablar con autoridad sobre cómo lograr la reconciliación racial o de las clases en este país o en cualquier otro lugar del mundo. La palabra de Dios tiene una autoridad única en estos temas, porque Dios diseñó el corazón humano. El Dios sabe perfectamente cómo el mundo espiritual está constituido. Y solo Él puede darnos consejos perfectos sobre cómo lograr la reconciliación y escapar de las trampas espirituales que el enemigo quiere tendernos. Y parte del problema de la iglesia hoy en día es que se ha dejado contaminar, como he dicho, con la mentalidad del mundo. Las personas seculares, con un corazón que está cegado por el racionalismo y un falso sentido de justicia, son las que a menudo están dirigiendo y dictando cómo los cristianos buscan la reconciliación. Desde los púlpitos hoy en día de las iglesias en Estados Unidos se habla de reconciliación, pero es usando esquemas que vienen del New York Times y de las revistas y de los periódicos intelectuales y de los pensadores del mundo que no reconocen a Dios. Y entonces los tomamos, les ponemos un veneer, una capita ahí religiosa y predicamos en nuestro púlpito lo que es en realidad contenido más bien humano, racionalista, que no obedece a los patrones de la palabra de Dios y cómo Dios ha diseñado el hombre y el cosmos, el mundo. Y yo creo que ese es uno de los graves problemas y por eso estamos simplemente patinando en el lodazal y haciéndolo cada vez más duro de salir de él. Desafortunadamente, muchos cristianos a menudo obtienen sus puntos de conversación sobre la reconciliación de parte de los medios de comunicación en lugar de la palabra de Dios. Nuestro vocabulario intelectual a menudo refleja la mentalidad del mundo en lugar de la mente de Cristo, como dice la Biblia. Lejos de dar lugar a la paz y a la reconciliación, emplear la sabiduría del mundo solo dará paso a más conflictos y resentimientos. Solo la sabiduría que proviene de Dios es capaz de producir paz y reconciliación en el mundo y en la sociedad. Esa es la conclusión elocuente del apóstol Santiago en el capítulo 3 de Santiago, versículos 13 al 17. Y estoy aquí parafraseando. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta y por sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tiene amargos celos y ambición egoísta en tu corazón, no te jactes ni seas falso a la verdad. Si lo puedes poner un poquito más rápido, entonces, gracias. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. El próximo, por favor. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora mire, esa es la sabiduría del hombre que produce esta pugna y estos conflictos. Pero la sabiduría que es de lo alto, viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Como usted ve, ¿no? Hay dos tipos ¿y cuál es la que estamos empleando nosotros, no? La iglesia no puede dejarse contaminar con la sabiduría del mundo y usarla, lo que Jesús llama la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esa levadura cultural que invade al pueblo de Dios y contamina sus procesos de pensamiento. La sabiduría racional y terrenal engendra las obras de la carne, que son egoístas y conflictivas. La sabiduría de Dios
da lugar al fruto del Espíritu. Y entre esos frutos del Espíritu está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la gentileza, el dominio propio. Mientras que las obras de la carne, producidas por la mente del hombre sin Dios, lo que produce es disensión, pugnas, peleas, inconformidad, partidos que se tiran uno al otro. Por eso es que no podemos. La Biblia dice que dice, no nos conformemos a esta época, a este tiempo, a esta cultura, dice el apóstol Pablo, sino que transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando uno viene al evangelio, la mente de uno está llena de esquemas humanos, culturales, seculares, y entonces se tiene que dar una santificación de la mente, una renovación paulatina de la forma en que pensamos, y eso se toma mucho tiempo. Yo siempre he visto que cuando la gente, sobre todo la gente intelectual que ha bebido mucho de la leche del mundo, cuando entra al reino de Dios buscando sanidad y sabiendo que necesitan algo porque el mundo allá afuera es frío, entran a la iglesia, pero entonces muchas veces quieren cambiar a la iglesia, porque todavía están operando bajo los esquemas del mundo. Y si la iglesia se somete a ellos, pierde su sabor. Y entonces cae bajo los esquemas del mundo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Si me permiten una pequeña digresión, porque he estado leyendo tanto. Cuando la iglesia, por ejemplo, en el siglo IV, después de haber sido perseguida horriblemente por el Imperio Romano, Dios hizo una obra increíble y Constantino, el emperador romano, se convirtió a Jesucristo. Él vio una visión antes de una gran batalla donde se le dijo, oyó una voz que dijo, bajo este signo pelea, y era bajo una cruz. Y él obedeció y se convirtió a Jesucristo. Y dice, hay una imagen dramática de que cuando él regresó de la batalla todo sucio, lleno de sudor y de sangre, fue directamente al obispo de Roma, un hombre pobre y insignificante, porque era el obispo que estos cristianos escogían, no a la gente más rica ni más notoria, sino a la más espiritual. Y este pobre obispo, escondiéndose de la persecución, pensaba que cuando llegó el emperador con todo su ejército, todo el ejército lleno del sucio y el lodo de la pelea que habían tenido esa mañana, habiendo vencido, y el emperador llegó a donde estaba este obispo y entregó sus armas a Cristo allí. Y a todos sus soldados los puso a la orden de Jesús. Y Roma de la noche a la mañana pasó de ser perseguidora del evangelio a ser una ciudad y una nación cristiana. Pero miren lo que pasó. Entonces Constantino le dijo a este obispo, usted no puede como obispo de la iglesia vivir en una choza como esta. Así que le regaló un palacio y mandó a construir una catedral, una iglesia inmensa para la iglesia cristiana. Y entonces cuando llegaban todos estos diputados y hombres de Estado de la gran nación romana, pues necesitaba mucha pompa. Y la iglesia poco a poco fue perdiendo el derrotero y fue corrompiéndose más y más. Constantino le regaló cantidad de tierra por su gratitud, porque sus esquemas eran esquemas del mundo. Y la iglesia no tuvo el valor de resistir a este gran emperador con sus buenas intenciones. Pero Constantino estaba contaminado por el espíritu del mundo, el lujo, el materialismo, la conveniencia de las acciones morales, etc. Y poco a poco la iglesia, por su falta de integridad moral, de resistir estos patrones de pensamiento que venían de un imperio corrupto como era Roma, fue adoptando poco a poco estos valores y perdió el derrotero. Y en relativamente poco tiempo esa iglesia pura y entregada a los patrones de la palabra de Dios pasó a ser una iglesia corrupta y una iglesia totalmente entregada al mundo, viviendo conforme a los patrones del mundo. ¿Por qué? Porque no resistieron. Porque cuando el mundo llega a tus puertas, será mejor que tú estés claro en lo que tú crees. Cuando alguien viene a donde ti a alabarte por tu vida cristiana, poco a poco sabe que el enemigo va también a tratar de entrar y va a tratar de corromperte y va a tratar de cambiar
tu estilo. Y una de las razones por las cuales yo estoy predicando esta serie de sermones es precisamente por eso. Porque para mí es importante que nuestra iglesia se mantenga clara en sus fundamentos. Y por ejemplo, en el ministerio en inglés está llegando nuevas personas, intelectuales y con otras formas de ver el evangelio. Y hermanos, yo no quiero una sola persona que esté en esta iglesia que no esté clara en nuestros valores espirituales y nuestra fe en el Señor. A mí no me interesa, hermanos, un crecimiento artificial, un crecimiento que sacrifique los valores del reino de Dios. Satanás viene a donde Jesús y le dice: tú quieres el mundo, yo te lo entrego, solamente no tienes que ir a la cruz, eso es todo, el mundo me pertenece. Y es cierto, el Señor no lo contradijo, el mundo está bajo el gobierno de Satanás. Pero Satanás sabía que si el Señor entraba en ese acuerdo demoníaco de adorar a Satanás, perdía el mundo y perdía su propia alma y perdía su llamado y lo perdía todo. Si nosotros vamos a conquistar el mundo, tiene que ser por esquemas bíblicos, no comprometiendo el evangelio y escondiendo la cruz, escondiendo los reclamos escandalosos del reino de Dios. Y por eso, en parte, para mí estos sermones son una crucifixión. Ese sermón que yo prediqué el domingo pasado, yo sé que me ha costado y me costará el afecto de algunos. Yo le puedo decir que en el ministerio en inglés también me ha costado terriblemente hace poco. Una persona que yo he amado durante décadas, que ha hecho un repudio de esta iglesia donde ha estado durante muchos años, en la cual ha prosperado, una figura pública, por mi predicación sobre Israel y todo esto. Pero esa es una cruz que yo estoy dispuesto a absorber, hermanos. Y me considero, y Dios sabe que no lo digo por alarde, me considero bendecido por ser considerado digno de sufrir por Cristo Jesús. Eso me duele en mis emociones, pero mi espíritu está erguido y agradecido del Señor. Pero así es que tiene que ser la vida cristiana, y nosotros por eso tenemos que predicar la verdad y someternos a la verdad de Dios, porque el mundo va a tratar de doblarnos y comprometernos con sus patrones para continuar dominándonos. Cuando tú decides perdonar a los que te han violentado, cuando tú comienzas con una página limpia en tu corazón y decides renunciar a tu derecho a sentirte ofendido y a la defensiva contra otros grupos que te han oprimido, tú entonces entras bajo el manto de la gracia de Dios. Y entonces no hay ninguna ley que el enemigo pueda usar para acusarte, condenarte u oprimirte. Porque Satanás es el gran acusador de los santos, ¿sabe eso? Él es el gran fiscal, él se especializa en acusar y denunciar, porque a él lo han condenado y él quiere también que otros sean condenados. Y en la Biblia dice que contra aquellos que manifiestan el fruto del Espíritu Santo no hay ley. ¿Por qué? Porque estás cubierto bajo la gracia, porque estás viviendo dándole gracias a otros. Y el que perdona es perdonado, el que bendice es bendecido. Y por eso es que tenemos que vivir, hermanos, bajo la generosidad. Nunca retenga en su corazón la amargura, nunca retenga el odio, échelo fuera. Y sabe que la gracia de Dios entrará como una inundación de agua fresca a su vida. Viva en la generosidad y el amor de Dios. Y usted siempre tendrá la gracia de Dios defendiéndolo y cubriendo sus espaldas y bendiciendo a sus hijos, sus finanzas, su matrimonio, su vida emocional, su neurología. Porque Dios, cuando tú perdonas, cuando amas, cuando eres generoso, se convierte en tu defensor. Amén. Cuando tú perdonas, cuando tú vives bajo la gracia hacia los demás, tu vida entra bajo la bendición de Dios y tú prosperas misteriosamente. Dios obliga incluso a tus enemigos a hacer la paz contigo. Es así.
Proverbios capítulo 16, versículo 7 dice: cuando los caminos de un hombre o de una mujer son agradables al Señor, Él hace que aún sus enemigos vivan en paz con Él. ¿Qué cosa? Cuando Dios está contento contigo, aún a los que te odian y quieren hacerte mal, Dios los obliga a hacer la paz contigo. Por eso es que yo le pido al Señor, danos la fe, dame a mí la fe, para no golpear al que me golpea, para no insultar al que me insulta, para no retener ningún odio ni resentimiento contra el que me ofende o me trata mal, me calumnia. Porque yo sé que si yo remito mi causa al Señor, Él es mucho más capaz de defender mis intereses que yo mismo. Entonces remite tu causa al Señor. Deja que Él se encargue de las cosas. Si tú vives tu vida tranquilo, celebra, ríete, pasea, disfruta de una noche estrellada o una buena pieza de música o lo que sea. Gózate porque tu Dios está contento contigo. Y celebra y no retengas el odio en tu corazón. Mi hermano, mi hermana, tú eres demasiado rico en Dios para preocuparte por una miseria que te quitaron. Así como te quitan un poquito, Dios te da con creces. Entonces, aleluya, porque Dios es tu marido, Dios es tu defensor, Dios es tu ayudador, Dios es tu proveedor. Él abre camino delante de ti. Y por eso es que los cristianos no tenemos tiempo para estar allí con cositas que me hicieron y cosas que pasaron hace 300 años con gente que yo ni siquiera, ya ellos están muertos hace tanto, y yo voy a estar todavía quejándome de los blancos y de esto y de lo otro que me hicieron. En Cristo tú eres libre, en Cristo tú eres rica, en Cristo tú eres más que vencedor. Métete a las aguas del perdón de Dios y no retengas. Yo creo que nosotros los cristianos, voy a decir ahora en este grupo aquí mayormente latino, pero si hay algún también de otra raza, pero nosotros los cristianos de cualquier raza, es que, hermanos, no tenemos tiempo para estar con estas cuestiones, estos resentimientos raciales y todas estas cosas. Una de las cosas que yo amo acerca de mi congregación es que la gente viene aquí, viene gente blanca, viene gente asiática, como un joven que vino esta mañana acá, y se sienten bienvenidos, porque no ven miradas hostiles o resentidas. Porque este pueblo, en la mayor parte, yo creo, es un pueblo libre, es un pueblo amable, y ese pueblo siempre tendrá la gracia de Dios. Siempre será prosperado, siempre será bendecido, siempre será defendido por el Señor. Nosotros tenemos que ser muestras vivientes de la gracia y el perdón y la misericordia y la bondad de Dios. Esta iglesia tiene que ser un lugar de reconciliación. Y yo te suplico que no retengas ningún resentimiento contra tu hermano o tu hermana. Limpia los libros inmediatamente. Borra toda deuda que alguien tenga contigo o que tú tengas con alguien. Si has ofendido, ve y pide perdón. Si te han ofendido, ve y da perdón antes que te lo pidan. Mantén las cuentas limpias continuamente. Nosotros debemos ser como ríos que el agua corre y corre y corre y siempre está limpia porque corre. Porque es que Dios nos ha perdonado tanto. La Biblia dice que tenemos que perdonar como Dios perdona. ¿Cómo perdona Dios? Dios perdona unilateralmente, primeramente. Él no espera que le paguen o le hagan o le digan o trabajen. Él perdona libremente, sin esperar. Dios perdona de manera que, dice la Biblia, que ni se acuerda de nuestros pecados. Él los echa al fondo del mar. Y como decía la misma Corrie ten Boom, pone un sign que dice prohibido pescar. Porque muchas veces vamos a buscar los pecados que ya Dios los tiró al fondo del mar y volvemos a echarnos encima. Y cuando Dios perdona, dice, no me acordaré más de sus pecados. Dios perdona aunque no le pidan perdón. Algunas veces dicen, no, yo lo perdono, pero Él tiene que venir a donde mí, de rodillas y pedirme perdón. ¿Cómo nos perdonó Dios a nosotros? Dice, cuando estábamos sumidos en nuestros pecados y delitos, Cristo murió por nosotros.
Cristo vino a la tierra cuando la humanidad estaba más metida en el pecado y la oscuridad. No le pedimos que viniera, Él vino. Él se desvistió de su gloria y murió en una cruz para perdonarnos a nosotros que ni siquiera estamos interesados en pedirle perdón. Mire cómo Dios perdona. Y así nosotros tenemos que perdonar también. Y tenemos que perdonar de corazón también. No perdonar parcialmente, como dicen por allí. Yo perdono, pero no olvido. Y a veces tenemos una caja fuerte y metemos el resentimiento en la caja fuerte. Y lo tenemos allí por semanas y a veces meses, pero de vez en cuando nos da curiosidad. Y abrimos la caja fuerte y lo sacamos y volvemos a gozarnos en sentir ese calor y ese resentimiento y esa ira. Y volvemos otra vez a reensayar la ofensa. Y después volvemos y la metemos en la caja. No, Dios quiere que tú cojas una granada, se la tires a ese pecado, la hagas explotar y nunca más vuelvas a visitarlo. Así es que Dios perdona. Que perdonemos limpiamente. Y yo creo que en último también, yo creo que Dios perdona mirando el fruto en el futuro. Dice la Biblia que Cristo, por el gozo puesto delante de Él, murió en la cruz por nuestros pecados. Y yo creo que nosotros tenemos que ser así. Tenemos que pensar en lo maravilloso que es cuando uno perdona y cómo uno se siente libre, limpio, como Corrie ten Boom se sintió libre. Que entonces nosotros pasamos a ser parte de la identidad divina. Nosotros pasamos a ser como Dios mismo. Somos partícipes de la pasión de Jesucristo. Y a través de nosotros entonces nuestros hijos son bendecidos, nuestro linaje será bendecido, entraremos en el gozo del Señor, Dios nos proveerá tantas cosas. Y nosotros tenemos que armarnos de ese pensamiento que está delante de nosotros para perdonar en el momento. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Yo quiero pedirte, baja tu cabeza allí donde tú estás ahora mismo y toma un momento de extremada introspección. Este es un momento precioso en que la palabra de Dios te está alabando. Y Dios quiere sanarte en diferentes maneras. No importa cuán grande ha sido tu ofensa que han cometido contra ti. Quizás la vida, no hay un agente específico, pero quizás algo ha pasado en tu vida que te ha hecho daño profundamente. Puede ser un accidente, puede ser algo trágico que ha pasado en tu vida. Y tú tienes que limpiarte de eso también. No puedes seguir viviendo abrumado por esa pérdida, ¿ok? Tú tienes que pedirle al Señor que te ayude a encontrar ese lugar de perdonar a la vida, perdonar el mundo, perdonar lo que sufriste. Límpiate en el nombre del Señor. Perdónate a ti mismo inclusive, porque muchas veces cometemos errores serios y graves y nos han costado y le han costado a otros que vemos las consecuencias de nuestro pecado y nuestras acciones y decimos no, yo no tengo perdón. No le digas a Dios que no tienes perdón porque lo estás haciendo mentiroso. Dios dice que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, dice, vendrán a ser como blancos, como la blanca lana. Por más serio que sea tu error o tu pecado, las consecuencias de tus acciones, Dios las puede perdonar todas. Y tú tienes que comenzar perdonándote a ti mismo. No vivas bajo la condenación, no vivas bajo la tragedia, no vivas en el, ¿qué hubiera sido si? Esto, lo otro. Son fantasmas. Tú tienes que vivir en el ahora, en el momento y en el futuro glorioso que Dios tiene para ti, como una hija, como un hijo de Dios. Que Él dice que Él sabe los pensamientos que tiene para ti, que son pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú anhelas. Mira hacia el futuro. No vivas lamentando lo que perdiste. Haz de lo que tienes en este momento. Dios es poderoso para hacer un jardín glorioso de escombros. Pero necesitas fe para creerlo. Y como Corrie ten Boom, pídele al Señor
Padre, yo no, en mí no está. En mí no está el encontrar la paz y la reconciliación con mi situación. Pero hoy, ahora, yo la pido de parte tuya y declaro en el nombre de Jesús que la recibo y la tengo, y que ahora eso va a crecer dentro de mis entrañas como un bebé que tú has engendrado dentro de mí, y crecerá y crecerá y crecerá y dará a luz un fruto glorioso. Y mientras tanto yo voy a confesar tu bondad y voy a confesar tu amor. Y si tú no sientes la capacidad para perdonar a quien te ofendió, o te dejó, o violó su palabra o su promesa para ti, confiésalo por fe y pídele al Señor que te inunde con la capacidad para perdonar, como Cristo pudo perdonar a los que se reían de Él en la cruz y lo crucificaban. Y yo te aseguro que te levantarás como un gigante en tu vida. Es maravilloso cuando uno tira su incapacidad a los pies de Cristo, cuando uno llega a sus límites y uno sabe que no puede. Entonces uno dice: Señor, cárgame tú ahora, porque yo no lo puedo hacer, pero yo lo confieso, lo creo y por fe lo celebro. Y yo sé que es una realidad en mi vida y que tú lo harás cada día más y más una realidad. Si no puedes perdonar emocionalmente, confiésalo simplemente con tu boca, ordénalo, decláralo, profetízalo, y el Señor poco a poco te llevará a ese lugar donde lo puedes sentir en tu corazón y vivir conforme a ello. Es maravilloso cuando nos confiamos a la gracia del Señor. Yo sé que muchos aquí ahora están haciendo ese trato con Dios, y yo te animo a no salirte de ese lugar. Si tú sientes que Dios te está dando esa fuerza ahora mismo, te pido que como un acto de fe levantes tu mano ahora y que tú declares: Señor, yo recibo la capacidad para perdonar, yo recibo la capacidad para sanarme de mis heridas. Levanta tu mano fuerte delante de Satanás y delante de Dios mismo y declara: Señor, yo soy libre en Cristo Jesús. Y si no has entregado tu vida al Señor y quieres hacerlo ahora, pasa aquí adelante, oramos por ti, o pídele a alguien al lado tuyo que ore por ti, como tú quieras, pero haz algo que selle tu compromiso en esta tarde, porque yo sé que Dios se está moviendo en medio de nosotros y está haciendo su obra. Somos un pueblo libre, aleluya. No tenemos tiempo para pequeñas quejas y resentimientos. Dios nos ha libertado. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Y si alguien más en alguna manera quiere hacer un acto de entrega de algo, lo que sea, solo Dios sabe. Nosotros no estamos pendenciando aquí con tus acciones. Ven aquí al frente, o levántate, ponte de pie, o levanta tu mano, o haz algo, como tú quieras. Pero es importante que haya un movimiento de lo interno hacia lo externo. Eso es importante también. Y el Señor entonces hace su obra en nosotros. Padre, declaramos que tu obra maravillosa se cumple en este lugar. De hoy en adelante nosotros desterramos el resentimiento racial o cultural o personal, individual, el sentido de ofensa o violación personal, cualquier herida del pasado. En el nombre de Jesús vemos esa agua, ese tsunami poderoso y abrumador de tu amor y tu gracia, sanando e inundando nuestras vidas y nuestras generaciones, Padre. Declaramos que somos un pueblo sano, un pueblo saludable, un pueblo limpio, un pueblo generoso. Gracias porque tú eres nuestro sanador, el que nos bendice, el que sana todas nuestras dolencias, el que sana todas nuestras dolencias, dice la palabra del Señor. Dolencias físicas, emocionales y espirituales. Aleluya. Dios está en este lugar y le damos gracias por
este pueblo que Él está construyendo y llevando a nuevos niveles de gracia y de sanidad. Y declaramos que nuestras generaciones están siendo bendecidas por nuestra fidelidad a la palabra del Señor. Gracias, Señor. Entregamos este tiempo a ti, Padre, y bendigo estas vidas que están aquí al frente, porque tú conoces sus necesidades y tú sabes lo que ellas traen a ti, Señor, lo que Él trae a ti. Lo bendigo y bendigo sus generaciones, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, mis hermanos.